Mi sobrina me desinvitó de su boda porque uso silla de ruedas y no quería que le quitara atención, pero ahora toda la familia la rechaza porque descubrieron la verdad. No sé muy bien cómo empezar a escribir esto. Mi nombre es Ernesto, tengo 52 años, y estoy sentado en mi casa tratando de procesar algo que me ha roto el corazón de una manera que ni siquiera mi diagnóstico médico logró hacer. Mi sobrina Daniela, a quien he querido como si fuera mi propia hija durante 30 años, me desinvitó de su boda. La razón es tan absurda y cruel que todavía me cuesta creerlo. Me desinvitó porque ahora uso silla de ruedas. Daniela es la hija de mi hermana Lorena. Lorena y yo siempre fuimos muy unidos. Cuando ella quedó embarazada de Daniela hace 30 años, yo estaba recién casado con mi esposa Alicia. Lorena era madre soltera, el padre de Daniela nunca estuvo en la imagen. Así que cuando Daniela nació, mi esposa y yo nos convertimos en figuras parentales secundarias muy importantes en su vida. Vivíamos literalmente en la casa de al lado. Lorena compró su casa justo al lado de la nuestra. Durante 30 años, Daniela creció prácticamente con dos hogares. El de su madre y el nuestro. Fui yo quien la llevó a su primer día de escuela cuando Lorena tuvo que trabajar. Fui yo quien le enseñó a andar en bicicleta, quien asistió a todos sus recitales de danza, quien la ayudó con su tarea de matemáticas cuando Lorena no entendía los nuevos métodos de enseñanza. Cuando Daniela tuvo su primer desamor a los 15 años, vino a llorar a mi casa porque no quería preocupar a su madre. Alicia y yo la consolamos, le dimos helado y le dijimos que algún día encontraría a alguien que la valorara. Estuve ahí cuando se graduó de la universidad, cuando consiguió su primer trabajo, cuando conoció a su ahora prometido Rubén. Daniela y yo siempre tuvimos una relación especial. Era como la hija que Alicia y yo nunca pudimos tener. Intentamos durante años tener hijos propios, pero nunca funcionó. Eventualmente, aceptamos que no estaba en nuestras cartas y en cierto modo, Daniela llenó ese vacío. La amaba profundamente y pensé que ella sentía lo mismo. Todo cambió hace 5 meses. Empecé a sentirme débil, a tropezarme con mis propios pies, a tener dificultad para caminar distancias que antes eran fáciles. Al principio lo atribuí a la edad, a estar fuera de forma. Pero cuando empecé a caerme sin razón aparente, Alicia insistió en que fuera al doctor. Después de múltiples pruebas, estudios neurológicos y semanas de incertidumbre, recibí el diagnóstico. Esclerosis lateral amiotrófica. Mi doctor me explicó que mi caso era agresivo. Me dio entre 1 y 3 años de vida. El mundo se detuvo cuando escuché esas palabras. 1 año. Tal vez 3 si tenía suerte. Mi esposa lloró en la consulta del doctor. Yo me quedé entumecido, incapaz de procesar completamente lo que me estaban diciendo. 52 años es demasiado joven para recibir una sentencia de muerte. ¿Teníamos planes, Alicia y yo? Queríamos viajar cuando nos jubiláramos, queríamos ver a Daniela, casarse y tener hijos, queríamos envejecer juntos. La enfermedad progresó rápido. En cuestión de 2 meses, mi debilidad en las piernas empeoró dramáticamente. Empecé a usar un bastón, luego un andador. Hace 3 meses, mi neurólogo recomendó que empezara a usar silla de ruedas. Mis piernas simplemente ya no podían sostenerme de manera segura. Caerme se había vuelto demasiado peligroso. Podía lastimarme seriamente. Así que con el corazón partido, acepté la silla de ruedas. Alicia lloró el día que la trajimos a casa. Le contamos a la familia inmediatamente sobre mi diagnóstico. Lorena quedó destrozada. Daniela también pareció muy afectada. Vino a visitarme, me abrazó, me dijo que me amaba y que estaría ahí para lo que necesitara. En ese momento, su apoyo significó el mundo para mí. Ver a mi sobrina, esta joven mujer a la que había ayudado a criar, prometiéndome que estaría ahí, me dio un poco de consuelo en medio de la pesadilla. Daniela se había comprometido con Rubén hace 8 meses, antes de mi diagnóstico. Habían estado planeando su boda para este año. Cuando me diagnosticaron, una de mis primeras preocupaciones fue si viviría lo suficiente para verla casarse. Mi doctor me aseguró que sí, que aunque mi pronóstico era corto, definitivamente llegaría a su boda. Eso me dio algo de paz. Al menos llegaría a ver ese día importante en su vida. Hace 2 meses, Daniela vino a visitarme. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo relevante relacionado con la boda. Pensé que tal vez me pediría que la acompañara por el pasillo, o que quisiera que dijera algunas palabras en la recepción. Estaba preparado para decirle que haría lo que pudiera, aunque mi habla ya estaba empezando a verse afectada por la enfermedad. Lo que me dijo me dejó completamente sin palabras. Me explicó, con una voz incómodamente casual, que había estado pensando mucho sobre su boda. Que quería que todo fuera perfecto, que había invertido tanto tiempo y dinero en cada detalle. Que había contratado un fotógrafo carísimo, que el lugar era hermoso, que su vestido era un sueño hecho realidad. Y entonces soltó la bomba. Me dijo que había decidido que no quería sillas de ruedas en su boda. Que visualmente no encajaba con la estética que estaba buscando. Que en todas las fotos y vídeos se vería la silla de ruedas y eso distraería de ella y de su día especial. Al principio pensé que estaba bromeando.
Me reí nerviosamente esperando que se riera también y dijera que era una broma de mal gusto. Pero no se rió. Su cara estaba completamente seria. Continuó explicando que entendía que yo necesitaba la silla para movilizarme, pero que tal vez podría hacer un esfuerzo ese día. Que tal vez podría usar mi andador en lugar de la silla, o que alguien podría empujarme en una silla de ruedas solo hasta la entrada y luego yo podría caminar con ayuda hasta mi asiento. Que una vez sentado, nadie sabría que necesitaba silla de ruedas. Le expliqué, tratando de mantener la calma, que eso no era posible. Que ya no podía caminar distancias, ni siquiera cortas, sin riesgo serio de caerme. Que mi balance estaba muy comprometido. Que el andador ya no era suficientemente seguro para mí. Que intentar caminar en su boda muy probablemente resultaría en una caída humillante y potencialmente peligrosa. Le dije que definitivamente eso se arruinaría su boda si su tío se caía de cara en medio de la ceremonia. Daniela frunció el ceño. Me dijo que entonces tal vez sería mejor si no asistía. Que no quería sonar cruel, pero que este era su día especial y había soñado con él toda su vida. Que cada detalle importaba y que una silla de ruedas en medio de todas sus fotos perfectas simplemente no era lo que había visualizado. Me sugirió que tal vez podríamos hacer una videollamada para que pudiera ver la ceremonia desde casa. O que podríamos tomar fotos juntos en otro momento, cuando las fotos oficiales de la boda ya estuvieran hechas. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta era la niña que había crecido en mi casa, que me había llamado cuando necesitaba ayuda, que me había dicho hace apenas unos meses, que estaría ahí para mí. Y ahora me estaba desinvitando de su boda porque mi silla de ruedas arruinaría su estética. Le pregunté si estaba siendo seria. Si realmente estaba diciéndome que no podía ir a su boda porque estaba enfermo terminal y necesitaba asistencia para moverme. Daniela se puso defensiva. Me dijo que yo estaba siendo injusto, que estaba usando mi enfermedad para hacerla sentir culpable. Que ella tenía derecho a querer que su boda fuera perfecta. Que había gastado miles y miles en este evento y quería que todo saliera exactamente como lo había planeado. Que entendía que mi situación era difícil, pero que eso no significaba que ella tenía que sacrificar la visión de su día perfecto. Le dije que si esa era su decisión final, la respetaría, pero que estaba profundamente herido. Que había esperado estar ahí en uno de los días más importantes de su vida. Daniela se levantó para irse. Me dijo que esperaba que lo entendiera eventualmente, que no era nada personal. Que simplemente quería que su día fuera perfecto y que esperaba que pudiéramos seguir siendo cercanos después de la boda. Cuando se fue, me senté en mi silla de ruedas en completo shock. Alicia había escuchado toda la conversación desde la otra habitación. Vino y me abrazó mientras yo finalmente me permitía llorar. No podía creer que la niña que había ayudado a criar pudiera ser tan increíblemente cruel y superficial. Alicia estaba furiosa. Quería llamar a Lorena inmediatamente y contarle lo que había pasado. Le pedí que no lo hiciera. Le dije que no quería causar drama familiar, que Daniela era adulta y había tomado su decisión. Los siguientes días fueron horribles. No podía dejar de pensar en la conversación. Me sentía traicionado, rechazado, invisible. Mi enfermedad ya me estaba quitando mi movilidad, mi independencia, eventualmente mi vida. Y ahora también me estaba costando mi relación con mi sobrina. Lorena me llamó unos días después para preguntarme qué me iba a poner para la boda. Le dije vagamente que no estaba seguro de poder asistir. Me preguntó por qué yo inventé una excusa sobre no sentirme bien. No tuve el corazón de decirle la verdad. Las semanas pasaron. Recibí mi invitación formal a la boda por correo. Era hermosa, elegante, cara. Venía con un sobre separado que contenía una nota escrita a mano de Daniela. La nota decía que esperaba verme en su día especial y que significaría mucho para ella que estuviera ahí. La ironía me golpeó como un puñetazo. Sabía que la nota era solo para guardar las apariencias. No respondí a la confirmación de asistencia. Daniela no volvió a sacar el tema conmigo directamente. Supongo que asumió que yo había entendido el mensaje. Que me quedaría en casa y no arruinaría sus fotos perfectas con mi silla de ruedas. Alicia me preguntó varias veces si había reconsiderado contarle a Lorena la verdad. Seguí negándome. No quería ser yo quien causara una pelea entre madre e hija. La boda es hoy. En este momento, mientras escribo esto, Daniela probablemente está poniéndose su vestido de ensueño, arreglándose el cabello de manera perfecta, asegurándose de que cada detalle sea exactamente como lo planeó. Y yo estoy aquí, en mi casa, en mi silla de ruedas, mirando por la ventana la casa de Lorena que está vacía porque ella está en la boda de su hija. Me siento devastado, rechazado y terriblemente solo. Así que aquí estoy. Escribiendo esto en internet porque no tengo a nadie más con quien hablar sobre esto. Necesitaba sacar esto de mi pecho. Necesitaba que alguien supiera lo que pasó. Que mi sobrina, a quien amé como una hija durante 30 años, me desechó porque mi discapacidad no encajaba con la estética de su boda perfecta. Actualización 1. Han pasado 3 días desde mi publicación original y necesito contarles lo que ha pasado porque las cosas escalaron de maneras que nunca anticipé. Primero que nada, gracias a todos los que comentaron.
Sus palabras de apoyo significaron más de lo que pueden imaginar. Muchos me dijeron que debía haber contado la verdad a mi familia desde el principio. Tenían razón. El día de la boda fue uno de los más difíciles de mi vida. Me quedé en casa solo, Alicia había ido a la ceremonia como le pedí. Me senté en mi sala viendo televisión sin realmente procesar nada. Cada media hora revisaba mi teléfono esperando algún mensaje de alguien preguntando dónde estaba. Nadie preguntó. Lo que no sabía era que algo estaba pasando en la boda. Algo que cambiaría todo. Según me contó Alicia cuando regresó esa noche, y luego mi hermana Lorena confirmó al día siguiente, la recepción fue un desastre absoluto para Daniela. No por problemas de coordinación o comida, sino porque toda la atención que ella tanto había querido terminó en otro lugar. En mí. O más específicamente, en mi ausencia. Aparentemente, todo empezó cuando los invitados comenzaron a llegar a la recepción. Varios familiares y amigos cercanos empezaron a preguntar dónde estaba yo. Mi primo Guillermo preguntó a Lorena dónde estaba su hermano. Lorena dijo que yo no me había sentido bien y había decidido no asistir. Guillermo encontró esto extraño porque hacía apenas una semana me había visitado y yo estaba emocionado por la boda. Mi tía Paula, quien tiene 78 años, también preguntó por mí. Le dijeron la misma historia. Paula quedó preocupada y llamó a mi casa durante la recepción para ver cómo estaba. Yo contesté y me sorprendió escucharla. Le pregunté cómo estaba la boda. Ella me preguntó por qué no había ido. Le di la misma excusa vaga sobre no sentirme bien. Pero Paula me conoce demasiado bien. Me preguntó directamente si algo había pasado con Daniela. Algo en su voz, tal vez la genuina preocupación, o tal vez el hecho de que ya estaba emocionalmente agotado de guardar el secreto, me hizo romper. Le conté todo. Sobre cómo Daniela me había visitado hace 2 meses, sobre su política de no sillas de ruedas en la boda, sobre cómo me había pedido básicamente que no asistiera porque mi discapacidad arruinaría sus fotos. Paula se quedó en silencio. Luego escuché su voz, temblando de rabia, decir que eso era lo más cruel que había escuchado en su vida. Le pedí a Paula que por favor no dijera nada, que no quería arruinar el día de Daniela. Paula me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que Daniela ya había arruinado su propio día con su crueldad y superficialidad. Que la familia merecía saber la verdad. Colgó antes de que pudiera responder. Lo que pasó después fue que Paula volvió a la recepción y fue directamente con Lorena. La sacó del salón principal y le contó todo. Lorena quedó completamente destruida. Mi hermana confrontó a Daniela en medio de su propia recepción. No frente a todos, sino que la llevó aparte. Pero el daño ya estaba hecho porque para ese punto, Paula ya le había contado a varios otros familiares cercanos la verdadera razón de mi ausencia. La noticia se propagó por la recepción como fuego. Los invitados empezaron a hablar entre ellos, susurrando sobre cómo la novia había desinvitado a su tío enfermo terminal porque su silla de ruedas arruinaría las fotos. El ambiente cambió completamente. La gente que minutos antes estaba feliz y celebrando, ahora estaba incómoda y murmurando. Algunos familiares empezaron a irse temprano. Mi primo Sergio confrontó a Daniela directamente cuando ella salió de hablar con Lorena. Le preguntó si era verdad que me había desinvitado por mi silla de ruedas. Daniela intentó defenderse diciendo que yo había malinterpretado la situación, que ella solo había sugerido alternativas para que yo estuviera más cómodo. Pero Sergio no le creyó. Ni varios otros. El hermano de Rubén, el novio, incluso se acercó a su propio hermano y le preguntó si sabía lo que Daniela había hecho. Rubén aparentemente no tenía idea. Daniela nunca le había contado sobre nuestra conversación. Rubén quedó visiblemente perturbado cuando se enteró. Tuvo una conversación seria con Daniela mientras los invitados miraban incómodos. Alicia me contó todo esto cuando llegó a casa esa noche. Estaba entre furiosa y satisfecha. Dijo que Daniela se veía miserable para el final de la recepción, que muchas personas la estaban mirando con desaprobación, que el ambiente festivo se había evaporado completamente. Que la atención que Daniela tanto había querido terminó siendo exactamente eso, pero no del tipo que esperaba. Todos estaban hablando de ella, pero no de su hermoso vestido o su elegante decoración. Estaban hablando de cómo había tratado a su tío enfermo. Al día siguiente, Lorena apareció en mi puerta. Tenía los ojos rojos de haber llorado. Me abrazó y me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que no tenía idea de lo que Daniela había hecho, que si lo hubiera sabido nunca habría permitido que pasara. Que estaba avergonzada de su hija y furiosa por cómo me había tratado. Le dije que no era su culpa. Lorena me contó su confrontación con Daniela. Le había preguntado directamente cómo podía ser tan cruel, tan superficial, tan desagradecida. Le recordó todos los años que yo había sido como un segundo padre para ella. Le preguntó si las fotos perfectas realmente valían más que la presencia de alguien que la amaba. Daniela había tratado de justificarse diciendo que yo estaba exagerando. Pero cuando Lorena le preguntó por qué entonces yo no estaba en la boda, Daniela no tuvo respuesta. Lorena me dijo algo más.
Que varios familiares le habían expresado que ya no querían tener relación con Daniela después de lo que había hecho. Que la veían diferente ahora, que habían perdido el respeto por ella. Que algunos incluso habían dejado sus regalos de boda sin abrir en las mesas y se los habían llevado de vuelta. Que la boda que Daniela había planeado tan meticulosamente había terminado siendo recordada no por su belleza sino por su crueldad. Me sentí mal por Lorena. Podía ver el dolor en sus ojos. El dolor de darse cuenta de que su hija no era la persona que ella pensaba que era. Le dije que con tiempo tal vez las cosas se calmarían. Lorena sacudió su cabeza. Me dijo que ella no estaba segura de poder perdonar a Daniela por esto. Que como madre estaba devastada de que su hija fuera capaz de tal crueldad. Desde la boda mi teléfono no ha parado de sonar. Familiares llamando para disculparse por no haber cuestionado mi ausencia antes, para decirme que me apoyan, para expresar su desaprobación de las acciones de Daniela. Mi primo Adrián me llamó para decirme que había borrado todas las fotos que tomó en la boda porque no quería recordar un evento manchado por tal falta de humanidad. Daniela me ha enviado varios mensajes de texto. No llamadas, solo textos. En ellos trata de explicarse, dice que hubo un malentendido, que nunca quiso herirme. Pero no ha ofrecido una disculpa real. No ha reconocido que lo que hizo estuvo mal. Solo está tratando de hacer control de daños ahora que toda la familia sabe la verdad. No le he respondido. Muchos me han recomendado que corte contacto con ella completamente, que alguien capaz de esa crueldad no merece mi perdón. Otros me dicen que eventualmente debería considerar perdonarla pero no olvidar, especialmente dado mi pronóstico limitado. Honestamente, no sé qué hacer. Estoy agotado emocional y físicamente. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde mi última actualización. Mucho ha cambiado y no todo para mejor. Mi salud ha declinado significativamente y ahora paso la mayor parte de mis días en cama. Necesito ayuda para casi todo. Alicia ha sido mi roca a través de todo esto. Tenemos una enfermera que viene todos los días. Según mi doctor, probablemente me quedan entre 4 y 8 meses. En cuanto a la situación con Daniela, se ha puesto peor. Después de mi última actualización, Daniela continuó intentando contactarme. Mensajes de texto que se volvieron cada vez más desesperados. No disculpas reales, sino intentos de minimizar lo que había hecho. Me decía que todo había sido un malentendido, que la gente había exagerado, que yo estaba siendo injusto al no darle la oportunidad de explicarse. Aproximadamente 3 semanas después de la boda, Daniela apareció en mi puerta. Alicia no quería dejarla entrar, pero yo le dije que estaba bien. Daniela entró a mi habitación donde yo estaba en cama. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras, se veía como si no hubiera dormido en días. Se sentó en la silla junto a mi cama y empezó a llorar. Me dijo que su matrimonio ya estaba teniendo problemas. Que Rubén no la veía de la misma manera desde que se enteró de lo que me había hecho. Que él seguía preguntándole cómo había podido ser tan cruel, que se cuestionaba si realmente la conocía. Que su luna de miel había sido tensa e incómoda porque Rubén no podía dejar de pensar en cómo ella me había tratado. Me dijo que varios amigos habían dejado de hablarle, que sus redes sociales estaban llenas de comentarios negativos. Que la familia extendida la estaba excluyendo de eventos. Daniela me preguntó qué podía hacer para arreglar las cosas. Le respondí honestamente. Le dije que no sabía si había manera de arreglar esto. Que lo que me había hecho no solo me hirió profundamente, sino que reveló algo fundamental sobre su carácter. Que por 30 años pensé que la conocía, que pensé que había ayudado a criar a alguien con empatía y bondad. Pero sus acciones demostraron que me había equivocado. Daniela se puso defensiva entonces. Me dijo que yo no entendía la presión que había sentido, que había invertido tanto en su boda perfecta, que no podía creer con claridad. Que las redes sociales y las expectativas sociales la habían hecho obsesionarse con tener todo visualmente perfecto. Que sí, tal vez había sido insensible, pero que no merecía que toda su vida se desmoronara por un error. Le dije que ese era exactamente el problema. Que ella todavía lo veía como simplemente un error, como una mala decisión bajo presión. No como lo que realmente era, una revelación de que ella valoraba más la apariencia y las fotos perfectas que a las personas que la habían amado incondicionalmente durante décadas. Que si la presión social podía hacerla descartar a alguien tan fácilmente, entonces tal vez Rubén tenía razón en cuestionarse quién era ella realmente. Daniela salió de mi casa ese día furiosa. Me dijo que yo estaba siendo cruel, que estaba usando mi enfermedad para castigarla, que eventualmente tendría que perdonarla porque el tiempo se me estaba acabando y no querría morir con este resentimiento. Sus palabras me dolieron, pero también confirmaron que ella todavía no entendía la magnitud de lo que había hecho. Lorena vino a verme unos días después. Estaba destrozada. Me contó que la relación entre ella y Daniela también estaba sufriendo. Que habían tenido múltiples peleas donde Lorena trataba de hacer que Daniela entendiera por qué sus acciones habían estado tan mal. Pero Daniela seguía aferrándose a la narrativa de que todos estaban exagerando. Lorena me confesó algo que me rompió el corazón aún más.
Me dijo que al ver el comportamiento de Daniela durante todo este asunto, se dio cuenta de que había fracasado como madre en ciertas áreas. Que tal vez había consentido demasiado a Daniela, que no le había enseñado suficientemente sobre empatía y consecuencias. Le dije que no era su culpa, que Daniela era adulta y responsable de sus propias acciones. Las siguientes semanas fueron un torbellino de visitas familiares. Muchos venían a verme, a pasar tiempo conmigo mientras todavía podían. Era agridulce. Hermoso tener tanto apoyo, pero también un recordatorio constante de que estaba muriendo. Cada visita se sentía como una despedida prolongada. Hace 2 semanas mi condición empeoró significativamente. Tuve una crisis respiratoria que me llevó al hospital por 4 días. Los doctores estabilizaron mi respiración, pero fue una llamada de atención de que mi tiempo realmente se estaba acabando más rápido de lo que pensaba. Cuando volví a casa, mi doctor recomendó que considerara cuidados paliativos pronto. Daniela se enteró de mi hospitalización. Llamó a Alicia histérica, preguntando si podía visitarme. Alicia me preguntó qué quería que dijera. Le dije que le dijera a Daniela que no estaba listo para verla. Que necesitaba paz en este momento de mi vida, no más drama. Daniela, según Alicia, lloró por teléfono y le rogó que me convenciera de darle una oportunidad. Rubén me visitó hace una semana. Vino solo, sin Daniela. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de hombre a hombre. Me explicó que su matrimonio estaba en serios problemas. Que él había visto un lado de Daniela que nunca había visto antes y lo había sacudido profundamente. Que estaba considerando si este matrimonio era algo en lo que quería seguir. Rubén me preguntó mi opinión honesta. Si pensaba que Daniela era capaz de cambio real o si esto era quien ella era fundamentalmente. Le dije la verdad. Que no lo sabía. Que por 30 años pensé que la conocía, pero me había demostrado que estaba equivocado. Que solo él podía decidir si quería quedarse y ver si ella podía crecer de esta experiencia, o si quería salir antes de invertir más en alguien que tal vez no compartía sus valores fundamentales. Mi salud sigue declinando. Ya casi no puedo mover mis brazos. Mi habla está más afectada cada día. Pronto necesitaré una máquina para respirar. Los doctores dicen que el hospicio probablemente será necesario en las próximas semanas. Actualización 3. Esta será probablemente mi última actualización. Estoy en cuidados paliativos ahora. He estado aquí 2 semanas. Mi doctor dice que probablemente me quedan días, tal vez un par de semanas como máximo. Mi cuerpo está cediendo. Ya no puedo mover mis brazos o piernas. Mi habla es casi ininteligible. Estoy usando un dispositivo especial para escribir esto, rastreando mis ojos para formar palabras. Es agotador, pero necesitaba hacer esta actualización final. Daniela finalmente vino a verme. Fue hace 4 días. Alicia finalmente accedió a dejarla visitarme después de que Lorena llamó rogando que le diera esa oportunidad. Cuando Daniela entró a mi habitación en el hospicio, casi no la reconocí. Había perdido mucho peso, se veía demacrada, tenía el pelo descuidado. Se sentó junto a mi cama y lloró durante varios minutos antes de poder hablar. Me dijo que lo sentía. Que había pasado estos meses pensando mucho sobre lo que había hecho y finalmente entendía. Que había estado tan obsesionada con tener la boda perfecta, con las apariencias y las fotos para redes sociales, que perdió de vista lo que realmente importaba. Que se había dado cuenta muy tarde de que esas fotos perfectas no significaban nada si las relaciones que importaban estaban destruidas para lograrlas. Me contó que Rubén la había dejado. Que él no podía estar casado con alguien capaz de esa crueldad. Que había presentado papeles de anulación del matrimonio. Que la mayoría de la familia todavía no le hablaba. Que había perdido amistades. Que su vida se había desmoronado completamente. Que todo por unas fotos de boda que ahora ni siquiera podía mirar sin sentirse enferma. Daniela me suplicó que la perdonara. Me dijo que entendía si no podía, pero que necesitaba que supiera que estaba genuinamente arrepentida. Que daría cualquier cosa por poder retroceder el tiempo y hacer las cosas diferentes. Que nunca debió priorizar la estética sobre las personas que amaba. Que había aprendido la lección más dura de su vida y viviría con ese arrepentimiento para siempre. La miré, esta mujer de 30 años que una vez fue la niña que enseñé a andar en bicicleta. Con la poca energía que me quedaba, le dije que la perdonaba. No porque pensara que lo merecía, sino porque yo no quería pasar mis últimos días cargando con ese resentimiento. Que el perdón era más para mi paz que para la de ella. Que esperaba que ella realmente aprendiera de esto y se convirtiera en una mejor persona. Daniela lloró más fuerte. Me agradeció entre sollozos. Me dijo que me amaba, que lo sentía mucho. Pasó 2 horas sentada junto a mi cama, sosteniéndome la mano, contándome cosas de su vida, tratando de reconectar. Cuando se fue, ambos sabíamos que probablemente sería la última vez que nos veríamos. Le dije que la amaba. Y era verdad, a pesar de todo. Lorena ha estado viniendo todos los días. Mi hermana está devastada de verme así, pero también aliviada de que Daniela y yo pudimos tener esa conversación final. Me dijo que está orgullosa de mí por perdonar.
También me confesó que no sabe si ella podrá perdonar a Daniela tan fácilmente. Que como madre está desilusionada y herida de ver en quién se convirtió su hija. La familia ha estado viniendo a despedirse. Mi habitación en el hospicio parece recepción constante de visitas. Paula vino y me dijo que no se arrepentía de haber contado la verdad ese día. Que Daniela necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mis primos vinieron juntos. Compartimos recuerdos, nos reímos de viejas historias, lloramos juntos. Alicia está conmigo todo el tiempo. Duerme en una silla junto a mi cama. Los enfermeros le han dicho que debería irse a casa a descansar, pero ella se niega. Me dice que no va a desperdiciar ni un minuto del tiempo que nos queda. Hemos estado casados 30 años. Nunca pudimos tener los hijos que queríamos, pero tuvimos 30 años de amor y compañía. He tenido mucho tiempo para reflexionar en estas últimas semanas. Sobre mi vida, mis relaciones, mis arrepentimientos. La situación con Daniela me enseñó algo importante. Que las personas revelan quiénes son realmente, cuando están bajo presión, cuando tienen que elegir entre lo que quieren y lo que es correcto. Daniela eligió mal. Pero eventualmente enfrentó las consecuencias y aparentemente aprendió. No sé si ella realmente cambió o si solo se arrepiente porque todo colapsó. Supongo que eso ya no es mi problema. Hice mi parte perdonándola. Ahora ella tiene que vivir con sus decisiones y con suerte convertirse en mejor persona. Para cualquier persona joven leyendo esto, especialmente quienes están planeando bodas o eventos importantes, las fotos perfectas, las decoraciones elegantes, la estética impecable, nada de eso importa al final. Lo que importa son las personas que amas, las relaciones que construyes, los recuerdos que creas. Una silla de ruedas en tus fotos de boda no arruina nada. Lo que arruina cosas es rechazar a las personas que te aman por razones superficiales. La boda perfecta no es la que se ve perfecta en fotos. Es la que está rodeada de las personas que realmente importan, sin importar cómo se vean o que necesiten para estar ahí. Ojalá Daniela hubiera entendido eso antes. Le habría ahorrado mucho dolor a todos. Mi respiración se está volviendo más difícil. Los doctores han aumentado mis medicamentos para el dolor. Probablemente, dormiré más en los próximos días. Quiero agradecer a todos los que leyeron mi historia, ofrecieron apoyo, compartieron sus propias experiencias. Sus palabras me dieron consuelo en momentos muy oscuros. La familia lo es todo. No la tires a la basura por apariencias o presión social. Al final de la vida, lo único que importa son las personas que amaste y que te amaron de vuelta. Las fotos se desvanecen, los vestidos se guardan en closets, las decoraciones se botan. Pero las relaciones, cuando las cuidas, duran para siempre. Esa es mi lección final.